Hola chicos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Me alegra mucho poder saludarlos y bueno, espero que hayan podido aprender bastante en esta semana que hemos podido tener para ver diferentes temas como tablas dinámicas. Hemos también tenido la oportunidad de ver algunos otros procesos, como por ejemplo gráficos dinámicos. También hemos visto cómo crear fórmulas que nos permitan o funciones que nos permitan implementar de manera mucho más fácil, mucho más ágil la resolución de un problema. Recordemos que, por ejemplo, Excel es uno de esos programas que es tan apetecido justamente por eso, porque le podemos responder o gestionar problemas muy rápidamente. Es como la idea o generar un análisis muy rápido a partir de cierta resolución de datos. Esa resolución de datos podemos generarla a partir de un análisis estadístico o también podemos generarlo a partir de análisis o resolución que parten de esas tablas o gráficos dinámicos, que muchas veces se convierten en dashboard cuando conectamos los informes entre unos y otros y también los podemos segmentar bajo un tiempo o bajo para un parámetro, por ejemplo, para tener la capacidad de interpretar esos datos. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, esta semana también vimos cómo generar macros, que era justamente este tema final que estábamos viendo. Qué pena lo pongo en silencio. Y bueno, entonces, ¿qué nos queda en este momento? Lo que nos queda en este momento es generar otro tipo de macros desarrolladas a partir de Visual Basic, pero no se preocupen que no vamos a programar algo tan difícil como lo que vimos esta mañana. Vamos a hacer algunos ejemplos muy sencillos, muy básicos, para que se comprenda un poco el concepto de cómo se desarrolla y qué se debe desarrollar para poder completar o generar una macro como estas. Discúlpenme un segundo, voy a compartirles entonces toda mi pantalla. Creo que ya, sí, ya está compartiendo mi pantalla. Para el día número 5, para el día 5, que es la actividad final que desarrollaríamos el día de hoy, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Macros desarrolladas a partir de Visual Basic o fundamentos de este Visual Basic, macros manuales que también son desarrolladas a partir de lenguajes de programación, cómo se crean, cómo se guardan, cómo se ejecutan, modifican, personalizar la barra de herramientas, asignar un botón a una macro o a un módulo. Parte de lo que ya hemos visto. Nos dice, primer punto, ingresa a Excel y cambia el nombre de la hoja 1 por operación con macros. Ingresamos a Excel. Cambiamos la hoja 1 por operación con macros. Listo. Operación con macros. Segundo punto. Construye los formularios ubicados en la zona de formularios. Observemos que en el costado derecho tenemos algo que se denomina zona de formularios. Tenemos dos formularios diferentes, uno que se llama formulario de suma y uno que se llama formulario de resta. Aplique el formato necesario para lograr una apariencia similar. Active de ser necesario la ficha de desarrollador o programador, que es justamente lo que hemos venido desarrollando. Y cree una macro manual con el nombre macrosum. Para ello, entonces, vamos a desarrollar un ejemplo muy sencillo. Calculadora, calculadora para sumas. Entonces, vamos a poner aquí calculadora, para sumas. Tenemos un espacio vacío, tenemos por aquí valor 1, una casilla para ese valor justamente, una casilla para el valor 2 y una casilla para el resultado. En teoría o hasta el momento es básicamente la aplicación de esto. Bueno, es algo que se llama total. Total, listo. Carguemos esto un poco. Añadámosle un color a esta celda para que cambie, para que se refleje de manera diferente. Tiene un azul más oscuro, como por ejemplo este.
una letra en amarillo, tiene bordes gruesos en color negro. Esta parte de pronto ya la hemos venido trabajando, por eso la hago un poquito más rápidamente. En la parte inferior tiene un color azul más claro, entonces damos un color o una apariencia azul clara. Listo, entonces luego tenemos estas casillas, estas tres casillas, la de los valores y el total, en un color verde con unos bordes correspondientes. Perfecto. A esto se me puso un color amarillo, ya lo cambiamos para que nos quede el color negro. Ubiquemos estos valores o estas palabras en el medio. Y nos faltó entonces darle una apariencia final para agregar el botoncito que nos están pidiendo generar, este que tenemos acá. Ese botón no lo vamos a generar de la forma que siempre lo hacemos. Vamos a llevarlo, vamos a desarrollarlo con una herramienta diferente. Pero en teoría esto es lo primero que tenemos. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo. Puede ser, por ejemplo, acá o puede ser en algún lugar diferente, en otra hoja. Más adelante, por ejemplo, nos dicen que calculemos o que hagamos una calculadora para generar restas. Calculadora para restas. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a insertar un módulo que nos permita agregar una macro desarrollada o que su función es sumar dos números, tomar un valor 1, tomar un valor 2 y generarnos un resultado. Aquí al valor 1 le vamos a asignar el valor 2, restándole el valor 2 y eso nos dará un resultado. Para ello vamos a ir a la ficha desarrollador, vamos a ir a Visual Basic, como bien lo hemos venido desarrollando. Y lo que les contaba un poco ayer, esta es la ventana principal de Visual Basic, o esta es la ventana que desarrolla cada una de las propiedades de un lenguaje de programación. Tiene muchas facultades, tiene la posibilidad de crear muchas cosas diferentes. Y entre ellas, por ejemplo, nosotros podemos crear algo que se llama User Form, que es, digamos, la posibilidad de crear eso mismo que estábamos haciendo ahorita, pero de manera diferente. Aquí, qué pena con ustedes. Aquí lo que quiero es justamente hacer es esto, cambiar el nombre, valor 1. Entonces, digamos que esto también lo podemos desarrollar en Excel, pero cuando nosotros queremos incluir cierta aplicación o queremos que funcione de cierta manera, es lo que debemos construir o debemos generar con un lenguaje de programación. Pero digamos que es otra forma de hacerlo y para ello se requieren algunos otros conceptos. Aquí, por ejemplo, podemos poner esto, aquí, por ejemplo, podemos poner esto. Quizás lo hemos visto cuando nos conectamos a Internet y estamos rellenando un formulario o estamos rellenando algún valor como estos en una EPS, en un banco, bueno, cualquiera de los datos que nos pueda suceder. ¿Sí? Es básicamente la posibilidad de generar este tipo de cosas o el Visual nos permite generar este tipo de cosas. Por ahora nosotros vamos a desarrollar algo un poco más sencillo, más tranquilo, vamos a desarrollar la suma de dos números solamente. Vamos a cerrar esto porque pues por ahora no lo necesitamos. Vamos a decirle por aquí que lo oculte o que lo quite más bien. Le decimos que no queremos exportarlo. Desde la ficha insertar, tal y como lo vimos esta mañana, vamos a insertar un módulo. ¿Por qué un módulo? Porque recuerden que un módulo nos permite generar las macros a partir del lenguaje de programación. Aquí es donde nosotros las podríamos construir. Pero por ahora nosotros podemos venir y tomar este código. Qué pena, perdón. Podemos tomar este código que está aquí. ¿Qué pasó? Ahora sí. Tomamos este código que es el que nos va a permitir sumar dos valores. Un valor más un segundo valor. Por ahora entonces vamos a copiar este, le damos la instrucción que nos están dando, creo una macro manual con el nombre macro suma, eso es lo que estamos haciendo.
digite el siguiente código, tenga en cuenta digitar el código dentro de las líneas sub, macro, suma y en sub. Para ello, entonces, vamos a desarrollar lo siguiente. Sub, macro, suma, abrimos y cerramos. Qué pena, es que no me sirve esa tecla, siempre se me olvida. Qué pena con ustedes. Abrimos y cerramos. Y en la última posición, al final de lo que tenemos, ya cuando terminamos aquí, debemos tener en sub. Eso significa que termina la macro. Haciendo una breve descripción, haciendo una pequeña entrega de qué es lo que estamos leyendo ahí, qué significa eso. Esto significa que estamos creando una macro. Y en la primera línea, es decir, esta línea que tenemos aquí, estas palabras representan cuál es el nombre de la macro. Recuerden que cuando nosotros grabábamos una macro, le dábamos un nombre. ¿Cuál es ese nombre de la macro? Allí estamos haciendo exactamente lo mismo. Acá. Luego le estamos diciendo, mira, la macro que vamos a realizar se llama o va a estar aplicada para una hoja y solo para una hoja que se llama suma con macros. Es muy importante que tengan esto en cuenta porque muchas veces crean la macro y no les funciona la macro y es porque la hoja que creamos no le pusimos ese mismo título. Vean que aquí dice operaciones con macros y aquí, por ejemplo, dice suma con macros. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Que la macro que estamos desarrollando solamente va a servir para una hoja con este nombre. Desde una vez le voy a cambiar el nombre a la hoja para que funcione de manera correcta. Otra de las formas o otra de las aplicaciones que les podría recomendar es simplemente eliminen esta línea si por alguna razón no les funciona. Casi siempre el error es ese. Luego nos pregunta, mira, tenemos un rango de datos entre D4 y D8 para que se elimine, clear de eliminar, para que se elimine el contenido. Analicemos nuestro Excel, porque nosotros, o al menos yo, no lo desarrollé en la columna D, lo desarrollé en la columna C. Desde C2 o desde C3, si se quiere ver, hasta C7. Entonces, esto es lo que nos están dando aquí. ¿Dónde se va a aplicar el contenido? Si nosotros desarrollamos nuestro proceso en la fila o en la columna D, perdón, en la columna D, pues tomaremos la columna D. Si nosotros evaluamos o generamos nuestro formulario, esto que tenemos aquí en la columna C, en la columna B, en la columna F, esto es lo mismo que tenemos que buscar. Y yo digité o interpreté datos entre el número 2 y entre el número 8, o entre el número 7, perdón. Entonces aquí yo lo cambiaré por C2, C2 hasta C7. Listo. Dim valor 1 significa que estamos tomando o que estamos pidiendo cuál es el primer número. Para que podamos sumar dos números, tenemos que tener esos dos números. No los vamos a digitar acá. Vamos a obtenerlos de una manera diferente. Acá. Listo. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Solicitando que nos den cuál es el número 1, cuál es ese primer valor que vamos a sumar. Regálame un segundo. Ya, ahora sí. Lo mismo pasa con el valor 2. ¿Cuál es ese segundo valor que vamos a proceder a realizar la suma? Vamos a sumar un valor y lo vamos a sumar con otro valor. Valor 1. Input box, favor digite el valor 1. Ya vamos a ver porque es más fácil verlo que explicarlo, por decirlo de alguna forma. Es una cajita donde nos están solicitando o donde nosotros vamos a digitar cuál es ese primer valor que vamos a sumar. Y aquí que estamos diciendo dónde vamos a guardar ese número. Ese número lo vamos a guardar en una casilla que es esta que está en color verde, que para nosotros es C3, o al menos para mi primer ejemplo es C3. Entonces, qué pena con ustedes. Entonces aquí el primer número lo guardaremos en C3.
El segundo número será guardado en otra casilla. ¿Cuál es esa casilla? Será C5. Verifiquemos en nuestro Excel que tomaremos la casilla C5. Allí se almacenará o allí se guardará el segundo dato que vamos a tomar. Un número más otro número. Muy bien, excelente. El total va a ser guardado en una función de sumar el valor 1 más el valor 2 y ese resultado final necesito que lo ingreses o que lo guardes en la casilla C7. En C7 tendrás que generar el valor final. Verifiquemos que en C7 se encuentra el resultado. C7. Entonces vean que realmente Excel no es, o sea, las personas que lo desarrollan, la dueña de Excel, que es Microsoft, toma realmente mucho tiempo para poder concluir con un programa de estos. Y eso que nosotros estamos haciendo, que sencillamente es una suma, hace parte de un montón de procesos que tiene que hacer Excel o un montón de procesos. Y cada cosita que hace Excel, desde poner un borde, cambiar la letra, el número, que nosotros podamos seleccionar una casilla, todo eso se desarrolla a partir de programación, que en teoría son líneas como estas. Entonces, imagínense cuántas líneas de programación nosotros tendremos que generar para poder conservar o para poder tener el programa que hoy tenemos. Y básicamente todo es así, lo que tenemos en el celular, lo que tenemos en el computador, las aplicaciones del televisor, que nosotros nos podamos conectar por diferentes formas como Bluetooth, todo eso se desarrolla a partir de este tipo de cosas. Por eso es que hay, digamos, tantas iniciativas hoy en día del gobierno, principalmente hablando. Bueno, entonces esto es lo que vamos a desarrollar como la macro que nos va a permitir dos sumas. Si ya lo tenemos listo, simplemente podemos venir por acá y cerramos. ¿No se nos va a perder? No, no se nos va a perder. Excel guarda automáticamente cuando nosotros cerramos desde allí, entonces no se preocupen. Lo que sí vamos a hacer y que es importante es guardar este archivo que nos permita leer o que sea adaptado para macros. Para ello vamos a darle guardar, control G o guardar como, y vamos a guardarlo en una ubicación que nosotros entendamos de manera fácil, por ejemplo el de escritorio. Aquí voy a poner, por ejemplo, macros Visual Basic. Cuando guardemos, en vez de decirle libro de Excel, vamos a decirle que es un libro de Excel habilitado para macros. Es la segunda opción que tenemos después del libro de Excel. Es un libro de Excel que está habilitado para macros. Guardamos y listo, ya tenemos nuestro Excel habilitado para macros. ¿Qué nos hace falta? Hacer que la macro funcione, probar la macro. También es muy sencillo crear o desarrollar esta macro. Vamos a insertar y seleccionamos, por ejemplo, esta casillita. Recuerden que dentro de la ficha desarrollador o programador encontramos un maletín y dentro de este maletín vamos a encontrar un botoncito que se llama botón. Justamente tiene el mismo nombre. Y simplemente lo que hacemos es dibujarlo. Dibujamos el botón, al cual le vamos a agregar un número, al cual le vamos a asignar un nombre y una macro. Cuando yo creo automáticamente este tipo de botones, me jala o me aparece la posibilidad de insertar de una vez una macro. Si yo ya la tengo creada, de una vez puedo seleccionarla y le digo aceptar. Si no, hacemos lo mismo que hacíamos esta mañana. Damos clic derecho, asignar macro, la buscamos y le damos aceptar. De las dos formas nos va a funcionar exactamente igual. Vamos a darle clic derecho para modificar el texto. A esto le vamos a poner un título que es calcular. Y vamos entonces nosotros a probar el desarrollo correcto de nuestra macro. Este botón tiene una posibilidad muy diferente y tiene unas características diferentes y es que, por ejemplo, no se asigna de la misma forma. O sea, no se les puede cambiar los colores tan fácil como lo veamos hace algún rato. Hay que aplicarlo algunas veces, por ejemplo, desde aquí.
Pero bueno, entonces por ahora no vamos a entrar en estos detalles, sino que vamos a trabajar, por ejemplo, en comprender cómo funciona. Démosle clic en calcular. Si lo hicimos bien, nos debería salir esta ventanita. ¿Por qué sale esta ventanita? Porque nosotros le dijimos que íbamos a generar un input box. Un input box es esta cajita. Y en esta cajita le dijimos, favor digita el valor 1 y guárdalo como valor 1. Es decir, guarda un número. Entonces, por eso nos dicen aquí, favor digita el valor 1 y nos permiten aquí guardar ese número. Vamos a sumar, por ejemplo, 17. Aceptamos con la tecla Enter. Nos piden un segundo valor, le damos, por ejemplo, no sé, 45. Tiene que ser un número entero, no puede ser 45,3, ni mucho menos una letra, no la va a tomar. Tienen que ser valores enteros. Le damos Enter y nos dice, el valor total de la suma es de 62. Observemos que aquí, disculpen, les pongo esto en color negro para que lo vean más fácil. Listo. Observen por favor que aquí no salen los números que digitamos. Por eso les decía desde un inicio que no es necesario que ingresemos los números aquí porque de todos modos los van a borrar. Si nosotros le damos, por ejemplo, aquí, cambiamos los números, hagámoslo al revés, 45 más 17. Cuando nosotros le demos calcular, vean que automáticamente lo que hace Excel, lo primero que hace es borrar los números para que yo ingrese cualquier número que quiera. Aquí, por ejemplo, le voy a poner 83 más 142. La suma es de 225. Vean que es muy, muy sencillito, afortunadamente, desarrollar una macro que parta con este concepto de la suma. Y eso nos va a permitir comprender un poco más fácil cómo podemos lograr este tipo de macros u objetivos. Para el segundo proceso, o bueno, continuando con el proceso, nos dicen cierre la ventana principal de Visual, que eso fue lo que hicimos. Asigna la macro sumas al botón calcular, previamente lo hicimos. Ejecuta la macro manual dando clic en el botón calcular. Luego nos dicen cree una macro manual con el nombre macro resta. Digite el código descrito en el punto 6. Realiza los cambios necesarios en las líneas de código con el fin de que se puedan restar dos números dados y cierre la ventana principal. Asigna la macro del nombre macro resta a otro botón que también se llamará calcular. Ejecuta la macro y guárdalo habilitando para macros. Listo. En teoría es muy sencillito lo que ya hicimos. Vamos a darle nuevamente desarrollador, vamos a ir a las macros de Visual Basic. Vamos a copiar esto de una vez, vamos a copiarlo. Y vamos a insertar un nuevo módulo. Y aquí entonces nosotros vamos a decirle que esto se llamará ya no macro suma, sino macro resta, habilitado para la misma hoja. Vean que la información sigue almacenada dentro de la misma hoja. Seguimos en suma con macros. Si le quieren borrar esa línea está perfecto. Si de pronto hacen un formulario para las restas en otra hoja, entonces les recomiendo que verifiquen qué nombre le pusieron a esa hoja y lo cambien aquí. Nos dice que entre C2 y C7, ya vimos por qué no es C2 ni C7. En este caso es F2 o F3, F3, F5 y F7. F3, F5 y F7. Entonces desde F3 o inclusive desde F2 hasta F7, donde los números estarán guardados en F3, F5 y F7. ¿Si eran iguales? Ah, sí, porque ya los habíamos cambiado. Listo, entonces, ¿qué le vamos a corregir a esto para que haga la resta correspondiente? Aquí sencillamente le vamos a decir que ya no es una suma, sino que es una resta. Entonces cambiamos el valor aquí. Ya no ponemos el más, sino solamente ponemos el menos. Esta palabra, por favor, no la vayan a cambiar, no sirve esa palabra para generar tanto la suma como la resta. Solamente vamos a cambiar el símbolo aquí para que haga la resta. Y aquí le vamos a poner el total de la resta es. Y listo, vean que así de sencillo, entonces podemos cambiar la macro
para ajustarla de acuerdo a una necesidad que nosotros queramos implementar o que queramos llevar a cabo. Cerramos por aquí porque ya guardamos. Guardamos nuevamente. Insertamos un nuevo botón que inclusive también podría llevar el mismo título. También se va a llamar calcular, asignándole la macro que denominamos macro resta. Entonces a esta le vamos a poner macro resta, perdón, calcular. Calcular. Listo. Cuando nosotros hagamos clic en este calcular, nos pregunta cuál es el valor 1 que vamos a tomar para iniciar la resta. Voy a ponerle a esto un valor que todos podamos hacer fácil, 34, y a 34 le voy a restar 10. Digito el 10. Aquí está el valor, el resultado, el total es 24. Pongamos esto en negro de una vez, qué pena con ustedes, no lo alcanzan a ver. Y aquí me faltó poner algo. Me faltó cambiarle la F, le puse el 7, pero no le puse la F. Vamos nuevamente al desarrollador, vamos a Visual Basic, macro resta, los podemos buscar entre estas dos que hicimos, macro resta, y aquí me faltó ponerle la F. Listo. Generamos de nuevo, calculamos, una resta un poco más grande, 287, 587 menos 254. El resultado en este caso es 333. Aquí me está borrando lo que tengo en la columna E y debería borrarme lo que está en la columna F. Verifiquemos por qué está pasando. Aquí está mal. Entonces aquí le puse la D en vez de la F. Ahora sí, volvemos a probar. Verificamos, nuevamente calculamos. 875 menos 182. El resultado es 693. Y eso es al menos lo que deberíamos estar formando o desarrollando para completar nuestra macro desarrollada a partir de Visual Basic. Para el procedimiento 2 nos dicen, ingresa Excel y abre un documento llamado operaciones con macros y su nombre. Crea una macro manual que tenga en cuenta o que genere un resultado que nos permita convertir a mayúsculas. Para ello ya nos dan el código, tal y cual como lo hicimos ahorita, copiamos. Y esta macro la vamos a llamar subconvertir mayúscula. Tal y cual como lo hemos venido desarrollando, desarrollador, Visual Basic, insertamos un nuevo módulo y nos dicen que esta macro se llama convertir mayúscula. Por favor recuerden que no se le puede dejar espacio a los títulos que hagamos con la macro y si no nos queda mal. Pongamos por aquí, listo. Aquí simplemente le ponemos en sub al final para que tome la macro. Sub, convertir a mayúscula, una macro que coja cualquier valor que nosotros le indiquemos y lo convierta en mayúscula. A partir de una serie de programación, por ejemplo, aquí yo le digo que tiene que convertir a mayúscula lo que nosotros seleccionemos a partir de una aplicación o una librería, se llama así técnicamente hablando, que nos permite desarrollar ese proceso. Cerramos por acá, insertamos un nuevo botón. De hecho, este lo voy a insertar de aquí para que no se nos olvide que también lo podemos hacer de esta forma o de esta manera. Aquí, por ejemplo, le voy a poner mayúscula, mayúscula. Voy a asignarle la macro que le acabamos de dar, convertir mayúscula, véanla acá. Clic derecho, asignar macro. Buscamos la macro y le damos clic en aceptar.
Y aquí entonces, por ejemplo, voy a poner la palabra hola en mayúscula, perdón, en minúscula. Cuando haga clic en el botón, puede ser este o puede ser este, ambos nos funcionan para lo mismo. Observemos que el texto cambia en mayúscula. Aquí, por ejemplo, entonces pongamos hola estudiantes. Toma lo que está en esta celda y conviértelo a mayúscula. Realmente es muy sencillito y muchas de esas macros como estas las podemos encontrar en internet. Crea una nueva macro para convertir el texto en minúsculas. Mismo procedimiento que acabamos de hacer mediante un nuevo módulo. Desarrollador, Visual Basic. Vamos a insertar un módulo nuevo donde le diremos exactamente lo mismo, que la celda que seleccionemos la debe convertir, en este caso en minúscula. Subconvertir, y en este caso esta la vamos a llamar minúscula. Minúscula. Terminamos como siempre, ustedes ya saben que terminamos con el en sub, para que las cosas se apliquen de manera correcta, cerramos porque se guarda solito, y desde este insertar vamos a aplicar un botón, al cual le vamos a asignar una macro que se llama convertir a minúsculas, y le vamos a dar un nombre que se llame, que se me hizo, minúscula. Listo. Cambiémosle el color de la fuente, por ejemplo, para que salga en color rojo, para que salga en una fuente diferente, un poquito más grande. Listo. Y aquí entonces vamos a indicarle lo siguiente. Mira, lo que encuentres aquí, por ejemplo, en esta celda que ya está en mayúscula, llévalo a minúscula. Lo mismo para este. Tomamos esta, pasamos a mayúscula, la volvemos a pasar a minúscula. Tomamos esta a mayúscula y a minúscula. Realmente es muy sencillo, como les digo, a partir de que ya tengamos o encontremos un código funcional. Aquí nos están indicando un código que nos permite tomar la primera inicial de cada texto en mayúscula. Para ello vamos a aplicar lo mismo. Entonces vamos a ir a desarrollador, Visual Basic, una macro nueva, un módulo nuevo. ¿Listo? Y aquí entonces sub mayús. Trabajar así. Finalmente el nombre no es tan importante, simplemente necesitamos saber qué es lo que hace. Aquí, por ejemplo, primera en mayúscula. Mayúscula. Cerramos, tal y como lo hemos venido desarrollando. Insertamos otro botoncito. Insertamos un botón, la cual se va a llamar primera letra, en mayúscula, mayúscula, listo. Listo, y le vamos a asignar una macro diferente. Le damos clic derecho, asignar macro, primera en mayúscula, que está, primera mayúscula, y hacemos la prueba. Este texto, le damos clic y cada letra de cada oración se convierte en la primera en mayúscula. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el mismo. Listo. Entonces vean que la primera letra de cada palabra se convierte en mayúscula. Ese es el resultado o esa es la finalidad de, por ejemplo, estas tres macros. Listo. Nos dicen personalice la barra de herramientas de acceso rápido agregando un botón de comando para las macros
de los procedimientos 2, 3 y 4. No olvide modificar la imagen para cada botón. Guarde el documento selección y seleccione como tipo libro de Excel habilitado para macros. Seleccione la hoja suma con macros, seleccione las celdas de los títulos y convierta los datos respectivamente. Recuerden que ayer vimos cómo se podía implementar o cómo se podía agregar un nuevo botoncito a esta barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, desde las opciones, tenemos una barra de herramientas de acceso rápido y aquí buscamos las macros. Por ejemplo, aquí tenemos convertir a mayúscula, convertir a minúscula y ahora una que se llame primera en mayúscula. Vamos a hacer un ejemplo que se llame, por ejemplo, convertir a mayúscula. Entonces, agregamos ese botón. Y aquí le decimos que le vamos a agregar una imagen. Entonces la modificamos para agregarle una imagen. Pongámosle, por ejemplo, esta letra A. O pongámosle esta letra. Realmente puede ser el botoncito que ustedes quieran. Para este ejemplo le voy a dejar esta A. Aceptamos. Y vean que en este momento tenemos un botón de acceso rápido que nos permitiría a nosotros convertir todo a mayúscula. Digamos este texto, mayúscula. Digamos este texto en mayúscula. ¿Sí? Bastante sencillo hasta ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí también tenemos lo siguiente. Inserte una nueva hoja, cambie el nombre por registro de entrada, crea la tabla que está a la derecha, es decir, esta. Activa la vista, ver código a través de la etiqueta de la hoja. En la ventana que aparece, digite el siguiente código tal cual está. Entonces copiamos este código, que es lo que nos están solicitando. Y digitamos código de estudiante. De hecho, lo voy a copiar acá. Ah, es una imagen. Código de estudiante. También nos solicitan fecha de ingreso, hora de ingreso. Hora de ingreso. Luego tenemos área de trabajo. Área de trabajo, listo. Ponemos todo esto en color azul. Y aquí entonces pongámosle un color azul más opaco. Listo, muy bien. Para lo cual nos piden lo siguiente, entonces que copiemos este código tal cual como está acá. Creamos la tabla y nos dice que activemos la vista ver código a través de la etiqueta de la hoja. En la ventana que aparece, digita el siguiente código tal cual está. Cierra, digita 3 datos ficticios en tiempos diferentes para las columnas código y área de trabajo. Indica el profesor cuál fue el cambio registrado. Entonces vamos a hacerlo desde lo siguiente. Nos dicen que desde la etiqueta de la hoja vamos a encontrar algo que se denomina ver código, que es básicamente ingresar y desarrollar un mismo módulo al cual vamos a insertarle este código que estamos aprovechando o que estamos generando en este lugar. ¿Qué estamos haciendo acá? Insertando una fecha e insertando un tiempo de forma automática. Nada más. Y eso es lo único que estamos haciendo. Estamos modificando la hoja tal cual o cada vez que se modifique, ingresa tanto la fecha como la hora de, en este caso, de ingreso. Y yo podría decir aquí, espera un segundito, que mi código de estudiante es 123 y mi área de trabajo es sistemas. Aquí podríamos decir que mi código es 321 y que el área de trabajo es contabilidad.
Pero aquí en este caso no está aplicando el cambio, le está haciendo falta algo pequeñito que nos permite desarrollarlo. No es un sub, no es sub algo, porque en este caso es diferente. El private sub, este private sub lo que hace es generar una macro diferente. Es como si le estuviéramos poniendo el nombre, pero le estamos diciendo que tiene que tener una aplicación específica. Si la columna es mayor o diferente a 1, cierra y termínalo. De lo contrario, agrégale tanto la hora como el número. Pero en este caso no está tomando el cambio, algo le está haciendo falta a ese código. Bueno, aquí está el problema. Vamos a cerrar esto un momento. Vamos a cerrar esto un momento. Vamos a cerrar esto acá un momento porque cuando lo digitamos de una vez nos toma el código. Entonces aquí fecha de ingreso y aquí hora de ingreso. El problema es que lo está tomando en las primeras columnas. Por eso dice que si es diferente la columna a la 1. Aquí, ¿qué es lo que teníamos que poner? Área de trabajo. Área de trabajo. Estos dos los podemos eliminar. La hora la podemos arreglar para que nos quede bien. Aquí podríamos entonces nosotros volver a borrar esto para ver, ese es el problema, que no necesariamente toma el cambio donde nosotros lo queremos aplicar, tal y cual como lo estamos viendo en la pantalla. Para ello habría que agregarle un par de líneas que nos permitan solucionar ese problema o esa modificación. La idea consiste en que yo cada vez que haga lo siguiente, vamos a finalizar esto acá, por ejemplo le pongo un código, el 1, seguramente se borró la macro, aparezca de forma automática tanto la hora como el proceso de, ¿cómo me explico? Para que automáticamente se calcule a qué horas llegó el empleado y en qué fecha se está registrando. Por ejemplo, código 123. Digamos que es una forma como de marcar tarjeta, lo que llamamos o lo que llaman en la empresa marcar tarjeta. Aquí, área. Aquí, sistemas, por ejemplo. Entonces, cada vez que yo aquí pongo un número, cada vez que ponga lo que se denomina como un código, cuando lo termine de digitar, automáticamente se van a completar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que queremos desarrollar o esto es lo que queremos ver acá. Cada vez que llega una persona, registra su código de trabajo o su cédula, por ejemplo, automáticamente se va a guardar a qué horas llegó y en qué horario llegó. Finalmente, o lo último que tendríamos que desarrollar es el proyecto final, teniendo en cuenta que ya hemos desarrollado cada una de las macros. En un archivo nuevo, construya el formulario de la zona formulario final. Bueno, recuerden que el proyecto final no es obligatorio de entregar, es solamente si quieren profundizar. Y cree una macro que les permita desarrollar cada uno de estos procesos. Entonces, simplemente a esa macro o a ese proyecto final había que agregarle 4 líneas como estas, bueno, realmente 3 líneas más como estas, en donde nosotros a partir de un resultado o a partir de una operación que queramos implementar, aquí cambiamos uno para la suma, uno para la resta, uno para la multiplicación y otro para la división. E incluimos o le decimos en dónde queremos ver el resultado de cada operación. Entonces, por ejemplo, mira, créate algo que se llame total suma, por ejemplo. Vamos a desarrollarlo. Esto queda tal cual como lo hemos venido haciendo, queda lo mismo. Hagámoslo. Desarrollador, visual, un nuevo módulo. Esto se va a llamar total suma. Y este total, aquí hay que cambiarlo igual. Este total suma, ponlo en la celda de 8. Esto mismo que acabamos de tomar, estas dos líneas que acabamos de modificar,
las vamos a poner otra vez. Entonces, mira, el total resta, tómalo, total resta, total resta, y el resultado de la resta quiero verlo en la celda ya no de 8 sino en de 10 por ejemplo. Y así lo mismo tendríamos que hacer para la multiplicación y la división. Ponme el resultado de la multiplicación en D12 y luego ponme el total de la división en D14. No olvidando que es importante que le indiquemos cuál es el número que vamos a guardar en esa celda. Bueno, chicos, realmente espero que lo que les decía antes de iniciar me hubiese podido gustar poder tenerlos en clase para poder conversar, solucionar sus dudas, sus preguntas, porque sin duda hay procedimientos que son un poco más difíciles, que son un poco más complicados. No necesariamente tienden a entenderse por sí solos o hay algunos puntos que por tiempo tampoco pudimos leer. En fin, de todos modos, los canales de comunicación quedan abiertos, quedan pendientes. Todas las grabaciones ya se encuentran disponibles. La que les voy a subir en un momentico también la van a encontrar. Voy a quedar muy pendiente por el correo, voy a quedar pendiente en la sala hasta la 1. Y pues nada, chicos, agradecerles por la asistencia. No se olviden entregar los trabajos, es muy importante para lograr primero entender y segundo también para certificarse. Quedo muy pendiente cualquier cosa o pregunta que tengan. Les mando un gran abrazo, espero que concluyan de la mejor manera. Chao, chicos.